Hola, hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende de la hora que me estás escuchando. Te doy la más cordial bienvenida. Yo soy Claudia Velasco de Conecta con tu Luz Angelical y para mí es un placer nuevamente estar contigo como cada lunes a esta hora para hablar temas de espiritualidad, ángeles o herramientas de autoconocimiento. Gracias por estar aquí, infinitas gracias por acompañarme. Te recuerdo, por favor, que puedas darle like a este live y puedas compartirlo para que pueda llegar a más gente. De igual manera, quiero decirle a mis angelicales que estoy estrenando canal en YouTube. Así que te pido que por favor me busques en YouTube como Conecta con tu Luz Angelical. Ahí vas a encontrar de todo. Vas a encontrar información sobre herramientas de autoconocimiento, sobre ángeles, espiritualidad, pero también vas a encontrar meditaciones. Entonces, si tú un día quieres practicar meditación, te pido que vayas a mi canal de YouTube y que veas en la lista de meditaciones y que ahí escuches la que más te llame la atención. Te aseguro que te va a encantar y que vas a poder tener estos 10, 15, 20 minutos de meditación. Si a ti se te facilitan las meditaciones guiadas, te recomiendo ir a ese canal. Así que también compártelo. Estoy como Conecta con tu Luz Angelical en YouTube, así que no hay pierde. También le doy la bienvenida a los que también que nos están viendo de Instagram. Ahí podrás también seguirme. Estoy como Klaus Angeloterapeuta. Así que bueno, pues ya haber dado todo lo que son los informes o las noticias relevantes de redes sociales, pues vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy. Y damos la bienvenida ahí a la gente que está conectando y que nos está saludando. Gracias Cristina, gracias Guadalupe, gracias por estar aquí. Y el día de hoy tenemos un tema importante. Y este es un tema que he estado como trabajando también yo en lo personal, pero también la gente que ha estado viniendo conmigo a las terapias. Y me parece que es un tema importantísimo y que muchas veces somos muy poco conscientes de esto. Hay gente que conoce muy bien cuáles son sus barreras y hay gente que en realidad desconoce, es decir, está en el inconsciente total en este tema. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre esto para que tú vayas checando en a ver qué tipo de barrera pudieras tener tú que te está impidiendo expandirte. Y expandirte ya sea obtener lo que tú quieras, hacer los logros, cumplir lo que tus propósitos, tener abundancia, tener una pareja, dependiendo de lo que tú quieras. Y el día de hoy pues vamos a hablar sobre este tema. Hola Lupita, gracias por conectarte. Gracias a los que se están conectando. Y recuerden que hay que compartir, les pido. Es lo único que yo les pido, que ustedes me pueden ayudar a compartir este live, darle like a mi página, a este video para que el algoritmo pueda llegarle a más gente. Eso es lo que me interesa muchísimo, que la gente pueda conocer más sobre estos temas y, y que mi voz, mi mensaje le pueda llegar a más personas. Y si algo les puede ayudar, yo soy más que agradecida con ustedes y con mis ángeles. Bien, entonces nuestro tema es barreras que te impiden expandirte. Y esto muchas veces lo vemos, eh, que la gente desea cosas, ¿no? Así como ustedes, yo también deseo cosas. Todos deseamos cosas, ya sea una casa, un trabajo, una pareja, estar bien, tener algo en específico, etcétera, ¿no? Pero lo que he aprendido en mi experiencia y lo que he visto con la gente es que no solamente basta con desearlo. Y mucha gente cree que con desearlo le va a llegar. Y eso no va a ser. Mucha gente desea tener más dinero, pero no hace nada para tenerlo. Mucha gente quiere tener una pareja ideal, tener la pareja perfecta, pero tampoco se trabaja a sí misma para ser una mejor pareja para esa persona. Entonces, no basta con desear las cosas. Y los ángeles me han hecho saber que este aspecto es muy importante y que la gente necesita tenerlo bien claro. No basta con desear las cosas. Así que no basta con que tú lo desees para que llegue. No nada más es decir,
decreto toda la abundancia perfecta para mí y esas frases que son muy rimbombantes, que son muy bonitas, que son muy llamativas, pero que realmente no estoy siendo consciente de lo que estoy diciendo. Realmente no sé lo que estoy pidiendo específicamente y algo que el universo necesita tener, necesita tener claro es lo que tú quieres para ti. Y yo por eso les decía la semana pasada en un video que posteé para el día del 11-11, que fue un día con muchísima energía para decretar, les decía, si van a decretar algo, si van a manifestar algo, necesitan tenerlo como claro. Y es precisamente esto. Necesitamos tener claro, porque no nada más es desearlo, sino qué es realmente lo que quiero. Y para esto necesitamos trabajo y necesitamos constancia. Entonces, si ustedes se ponen a pensar cuál es como la llave, la clave, el aspecto secreto de la gente que tiene muchas cosas, que logra todos sus objetivos, que tiene mucho dinero, que tiene éxito en cualquier punto, pues es la constancia, es el trabajo continuo para lograr ese objetivo. Y eso te puede llevar mucho tiempo o poco tiempo, dependiendo también en qué nivel de conciencia estés, qué es lo que estés haciendo y cómo lo estés haciendo. Pero si tú no tienes una constancia, va a ser muy difícil que tú logres algo. Por ejemplo, eh, en lo personal, yo recibo mucha gente para las terapias holísticas, mucha gente. Y hay personas en las que sí les digo, requieres un trabajo más personal, interior, y eso pues te va a llevar un poquito más de tiempo. Lo podemos trabajar, hago el coaching y te va a llevar tiempo, quizá meses, quizá a lo mejor un año, dependiendo del tema. Y muy poca gente dice sí, sí quiero, estoy dispuesta a hacerlo. Y también de esa gente hay un porcentaje menor que realmente termina su coaching. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque hay gente que sí desea el cambio, que sí da el primer paso, pero que ante una circunstancia, alguna barrera o algo, como deserta. Y ahora sí que el ganador o la gente que tiene éxito en este proceso de coaching, pues es la gente que es constante, que a pesar de que en las sesiones puede haber algunas confrontaciones o que puede haber algo que sale y no es, le está haciendo como ruido, tiene un deseo nato de querer cambiar, de querer mejorar. Y eso es precisamente lo que lo lleva al éxito. Y por eso el proceso pues es muy diferente, es más profundo y puede tener más éxito cuando es constante, cuando realmente quiere tener un trabajo interior. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que muchos desean las cosas, pero pocos están dispuestos a pasar por ese proceso y finalizarlo. Y cuando tú lo finalizas, el universo te recompensa y te dice, has hecho esto, tú mismo has visto estos cambios y ahora pues va tu premio. Y puedes dar ese salto cuántico, puedes dar ese salto en el que te vas a sentir mucho mejor, vas a hacer un cambio notorio para ti y para tu gente. Entonces, esto es importante que lo vayamos como teniendo claro, ¿no? El trabajo, el cambio, pues requiere este trabajo interior y esta constancia. Y muchas veces de manera consciente o inconsciente tenemos barreras, que esas barreras pues las vamos forjando a través de nuestras experiencias de vida y también a través de las creencias que nosotros nos vamos forjando en nuestra vida o que alguien nos dijo y lo creímos y que lo adoptamos o que nosotros mismos hicimos una creencia con respecto a esta experiencia. Y esto se vuelve una barrera. Entonces, eso también es lo que nos impide expandirlo. ¿Y cuáles son estas barreras? Pues específicamente hay muchas barreras, pero me voy a detener a hablar de estas cinco primero. El primero es el miedo. Eso es bien común y lo veo constantemente en las terapias. El miedo. La gente tiene miedo a veces al cambio, el miedo al fracaso e incluso la gente le tiene miedo al éxito. Y créanme, en este punto yo tenía este miedo y era de manera inconsciente. Y esto fue, me di cuenta hasta hace
unos pocos años, yo creo que unos 2 años, que me di cuenta que tenía como miedo al éxito. Digo, ¿por qué? Porque yo me considero una persona que soy muy constante, que soy muy disciplinada, que soy muy buena en lo que hago, pero tenía miedo como decir, chin, ¿y si la hago, qué va a pasar? ¿Y si voy a poder? ¿Y luego qué voy a hacer si me llega tanto? Entonces, hay veces que de manera inconsciente tenemos estos pensamientos y es increíble, pero hay mucha más gente de la que creen que le tienen miedo al éxito. Hay otros que tienen miedo al fracaso. Entonces, yo mejor no hago, ¿qué tal si me equivoco? ¿Qué tal si no puedo? ¿Qué tal que las cosas no salen? Y al fin, entonces, cuando tenemos miedo al fracaso, terminamos no haciendo nada, ¿no? Entonces, la gente puede saber muy claramente qué necesita trabajar. Por ejemplo, yo necesito trabajar mi seguridad y yo sé que soy una persona insegura, pero no se atreve a dar un trabajo interior, no se atreve a pedir ayuda, a asistir a terapias o talleres porque dice, ¿y qué tal si no puedo? ¿Qué tal si no la hago? No. Entonces se pone a pensar muchísimos pretextos y bueno, terminan no haciendo nada. Entonces, el miedo es una constante porque es de las barreras más comunes y, y necesitamos como agarrar nuestro miedo y con todo el miedo le vamos a dar. Y esa es otra de las cosas que pasa, que la gente cree que un día va a amanecer sin miedo. Y eso jamás va a pasar, aunque le pidas a los ángeles, a Dios, a Maestro Jesús, no va a pasar que un día amanezcas y no tengas miedo de lo que tanto temes. O sea, no. ¿Por qué? Porque el miedo se termina o se acaba cuando tú lo enfrentas. Cuando tú haces las cosas aún con miedo. Y eso es algo que la gente no lo cree. Es gente que piensa que honorando, rezando, pidiéndole a Dios, un día va a amanecer sin miedo. Y eso no va a pasar. Al contrario, el miedo se va expandiendo. Si si tú no haces las cosas y pasa muchísimo tiempo y no te atreves, más miedo vas a ir agarrando. O sea, en lugar de que se va haciendo menor, se va expandiendo. Entonces, yo siempre le digo a las personas, a la gente que viene conmigo, es que tienes que agarrar a tu miedo y decirle, pues con todo y miedo, yo voy a hacer las cosas, con todo y miedo voy a enfrentar a esta persona, con todo y miedo me voy a hacer notar, con todo y miedo voy a hablar en público, con todo y miedo, o sea, lo que sea, pero con todo y el miedo, ¿ok? Y cuando uno lo hace, al final de ese acto se va a dar cuenta que era muchísimo menor el efecto, es decir, era menos de lo que realmente tú pensabas. Es decir, que no era tan difícil, era más una creencia, un pensamiento en tu cabeza de que iba a ser terrible, de que no ibas a poder, que realmente lo que fue. ¿Por qué? Porque la mente va expandiendo ese pensamiento. Entonces, si tú le das tanta energía a ese pensamiento de miedo, pues más se va a hacer. Entonces, cuando tú dices sí, sí lo voy a hacer, bueno, lo haces con miedo y te vas a dar cuenta que sí vas a poder, ¿ok? Y a lo mejor no te va a salir a la primera el acto que quieres o lo que vas a hacer, no lo vas a hacer perfecto, pero al menos habrás dado el primer paso y ese paso es el más importante, porque le dijiste que sí a ti y tú mismo te vas a dar cuenta que sí puedes y eso va a aumentar y tu miedo va a ir decreciendo. Entonces, eso es lo importante, que el primer paso no necesita ser perfecto, simplemente lo que necesitas es hacerlo, es vencer tu miedo. Ya después te enfocas en la perfección, ¿me explico? Entonces, ese es un punto y una barrera súper importante. Así que con todo y miedo, haz las cosas. Con todo y miedo, atrévete, arriesgate y las cosas van a ir mejorando. Después vas a ir perfeccionando. Lo más importante es romper esa barrera. Eso es lo más importante. El primer paso es romper esa barrera y atreverte. Y después te enfocas en perfeccionar lo que quieras. ¿Ok? Si hacer pasteles, a lo mejor a la primera vez tienes miedo de no hacer un pastel correcto, pues a lo mejor no te va a salir perfecto, pero al menos ya te atreviste a hablar en público, no sé, lo que sea. Pero el primer paso con el tema del miedo es atreverte, hacerlo aún con miedo.
Si te estás en un proceso interior y tienes miedo de qué a ver resulta, de tenerle miedo a hablar de ti o a enfrentarte a tus emociones, no pasa nada. Atrévete. El primer paso es el más difícil, pero después se te va a hacer muy, muy fácil. Gracias, Yuyi. Hola, ¿cómo estás? La segunda barrera es la inconsistencia. Eso también es muy común y esto es la falta de disciplina. Entonces, anteriormente les decía que era muy importante hacer un trabajo interior para lograr lo que queremos y la otra parte es tener esta consistencia, es de ser constante. Y cuando no tenemos constancia, pues no tenemos disciplina y las cosas se requieren disciplina. Para cuando tú quieres a lograr un objetivo, no lo vas a lograr en el primer paso, no lo vas a hacer en el segundo paso, te va a llevar un proceso. Entonces tú necesitas estar trabajando en ti constantemente para poderlo lograr. Y eso se requiere disciplina. Y la mayoría de la gente no tiene este punto. Por eso es que les decía, la gente que termina los coaching conmigo es unas personas que son constantes, que a lo mejor no están acostumbradas a ir determinado tiempo con una persona, a hacer algunos ejercicios personales, etcétera, pero la disciplina, la constancia los va ayudando a que ellos mismos vayan viendo los resultados poco a poco. Es exactamente lo mismo con los deportistas, con la gente que tiene éxito. Y yo lo he oído en las conferencias que he asistido y he visto podcasts de gente muy buena en lo que hace, por ejemplo, el nadador Michael Phelps, Cristiano Ronaldo, lo escuché en una entrevista que le hice y decía, Ronaldo, por ejemplo, se me quedó muy en la mente porque decía, no crean que todos los días voy al gym con ganas. Dice, claro que no, hay días que voy triste, que voy enojado, que tengo flojera, que me desvelé, pero yo sé que tengo que ir al gym porque eso es lo que me ayuda a estar en forma para hacer lo que hago. Y dice, no siempre voy a ir con la mejor actitud, pero el hecho de tener la disciplina es lo que me ayuda a tener el éxito. Y es verdad, lo que dijo es verdad. No siempre vamos a hacer las cosas de la mejor manera, de la mejor actitud, etcétera. Y cuando tú bajas, por ejemplo, de peso, ¿qué es lo que te ayuda a bajar de peso? Pues la constancia, ¿no? El estar comiendo sanamente, el que a lo mejor, pues si te quitaste el refresco, pues se te va a antojar los primeros días y vas a decir, chin, o sea, quedaría por una Coca-Cola, quedaría por una Pepsi. Pero si tú tienes un propósito y tienes esa constancia y disciplina es lo que te va a ayudar. ¿Ok? Entonces, ese también es lo que marca la diferencia de la gente exitosa, la disciplina, la constancia. Si se puede adquirir, claro que se puede adquirir. Y ahorita voy a hablar de cómo adquirirla, ¿ok? Si van teniendo preguntas, háganmelo y yo los voy leyendo para que también ustedes me puedan hacer preguntas al tema que estoy hablando. El siguiente barrera es la postergación. Ay, Dios mío, ese también es súper común. O sea, es que ahorita les voy a hablar los más comunes que se me presentan con la gente que atiendo. Y este tema de la postergación es uno también, ¿no? El típico, el no tengo tiempo, el tengo tantas cosas que hacer, el, el whatever, o sea, lo que sea, ¿no? Y que vas postergando, vas dejando de lado, de lado, de lado y terminas no haciéndolo, ¿no? Y ya cuando te diste cuenta, pues ya pasaron 6 meses o años y no hiciste nada de lo que te planeaste. Esto es muy común al principio de año nuevo, hacemos todos nuestros 12 propósitos, ¿no? Y quién realmente cumple todos esos 12 propósitos cuando finaliza el año en diciembre. O sea, les aseguro que menos del 10%. Entonces, porque la gente va postergando las cosas. Ay, sí, después lo empiezo. Ay, sí, después lo hago. Ay, que mañana. Oh, no, es que el día de hoy tengo mucha flojera. No, estoy muy cansado. Entonces, ponen mil pretextos y postergan las cosas. ¿Y esto por qué se da? Porque en el fondo, y fíjense bien, chéquense aquí, hay un miedo para enfrentar. Hay un miedo de enfrentar aquello. Tú nada más chécate qué es lo que postergas y pregúntate, ¿por qué te da miedo enfrentarlo?
¿A qué le tienes miedo de enfrentar eso que estás postergando? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Habrá un miedo a lograrlo? ¿Habrá un miedo a fracasar? ¿Habrá algo? O sea, hazte esa pregunta. O sea, la postergación es un miedo a enfrentar. Y esto habla mucho de nosotros también, de qué tan, qué tanto realmente enfrentamos las cosas, qué tanto la echamos para adelante. A veces la postergación tiene mucho que ver con este miedo a enfrentar. Entonces, aquí sería importante que que tú te preguntes eh, qué hay detrás de que no que estoy postergando este asunto. Y esto a veces me da miedo hablar, por ejemplo, con mi mamá y entonces yo puedo postergar esa plática pendiente, que yo sé que yo tengo que hablar con mi mamá de un tema específico, pero lo postergo y lo postergo y lo postergo. Pues hay un miedo de enfrentar algo, no sé, a lo que me vaya a decir, a lo que pueda pasar, a que nos enojemos, etcétera. ¿Me explico? Entonces, en la postergación hay un miedo a enfrentar. Échate un clavado en este punto porque ahí está. Y regularmente decimos, ay, es que no puedo, ay, es que ahora no lo pude, es que ponemos mil pretextos, pero en el fondo hay un miedo a enfrentar esa situación. El siguiente punto, la siguiente barrera es la indecisión. Y aquí hay un miedo de tomar decisiones. Hay un miedo de equivocarte. Hay un miedo de responsabilizarte. Entonces, cuando yo soy una persona muy indecisa, tengo miedo de tomar una decisión y equivocarme. ¿Y qué tal si me equivoco? ¿Y qué tal si no es? ¿Y qué tal si esto? Entonces, pues eso hace que yo vaya postergando, ¿verdad? La decisión, de tomar una decisión. Y ahí pues hay implícito una inseguridad y hay una falta también de responsabilizarte. ¿Por qué de responsabilizarte, Claudia? Bueno, porque cuando tú tomas una decisión y te equivocas, pues ¿qué te queda? La asumes. Bueno, me equivoqué, lo siento. Y lo arreglas. Eso es lo que haría una persona madura emocionalmente, ¿verdad? Pero la gente no. La mayoría de la gente no quiere tomar una decisión por miedo a equivocarse porque en el fondo también no quiere responsabilizarse por los actos. Y entonces aquí lo que hace es prefiero que otros tomen la decisión para que yo no me equivoque y si se equivoca en la decisión que tomó, yo puedo echarle la culpa al otro de que se equivocó y no fui yo. ¿Explico? Entonces, ahí eso es lo que pasa, que no queremos responsabilizarnos. Entonces, el hecho de tomar decisiones que implica responsabilizarte por lo que hayas decidido. Y si te equivocas, pues asumes la responsabilidad, asumes las consecuencias de esa decisión. Y algo bien importante que la gente pierde, no te pierdas la lección si te equivocaste, porque eso en lugar de verlo como un fracaso, ay, me equivoqué, es que soy un tonto, es que bla, 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 nos decimos cosas negativas, pues ok, me equivoqué, lo arreglo y ¿qué aprendo de esta situación? Pues aprendo a no precipitarme, a pensar mejor las cosas o a ser más reflexivo, analítico en lo que estoy tomando la decisión, etcétera. Me explico, mis angelicales, entonces eso también es una de las cosas que pasa mucho con la gente. Y cuéntame, ahí escríbeme, ¿a ti te ha pasado alguna de estas barreras? Estoy segura que sí, porque es lo más común que regularmente la gente ha pasado. E incluso, como les mencioné, también a mí me ha pasado. Y en algún momento, antes de trabajar toda esta parte, he aprendido, como les mencioné, pues también a enfrentar este tipo de barreras y estoy trabajando constantemente en eso. Hay unas que yo ya no tengo, pero hay otras que todavía necesito como ir trabajando y he aprendido, pero y que me queda claro en este punto, si me equivoco, necesito aprender y no me quiero perder la lección, porque eso es lo importante. Si nos equivocamos, no nos perdamos la lección, no nos perdamos el aprendizaje.
Y la última barrera que quiero platicarles es la falta de confianza. Y esto también es una de las cosas y barreras más comunes. La gente no tiene esta fe y seguridad en sí mismas. Y aunque ustedes puedan creer que hay gente muy preparada intelectualmente, profesionalmente, en el fondo tú la puedes ver y la ves insegura al hablar, la ves insegura o falta de confianza al expresarse, al desenvolverse, etcétera. Y no es por falta de conocimiento, sino por falta de seguridad y de fe en sí misma. Y esto es muy común, es muy común. La gente tiene miedo a ser quienes son, no tienen esa seguridad y confianza en sí mismos. Y a veces no se necesita tener tanto conocimiento intelectual, sino necesitas tener seguridad al hablarlo, al aprenderlo, y porque eso te va a ir ayudando a ver más allá de las cosas. Y cuando tú tienes seguridad es porque tú también has integrado un aprendizaje de todo lo que has vivido. Entonces, bien, estas son como las barreras más importantes que yo he detectado en las terapias. Y ahora dirán, bueno, pues ¿qué podemos hacer? Bueno, les voy a compartir con lo que yo trabajo con las personas y lo que también he visto a nivel de experiencia. Y necesitamos trabajar. Lo primer punto es trabajar en nosotros mismos y fortalecer tres cosas importantes. Y aquí pon atención. Necesitas trabajar en ti y fortalecer estos tres puntos. Una, claridad, seguridad y disciplina. ¿Ok? Y con estos tres puntos puedes ir empezando. No está fácil, pero puedes ir empezando. Bien, dice Guadalupe, a todos nos pasa, cuando ves esos miedos y te sale bien, te sientes Superman. Exactamente, es lo que les mencionaba. El primer punto para atravesar los miedos es hacerlo, porque de ahí vas a agarrar la confianza que necesitas para ir avanzando y puliendo eso que estás haciendo. Vas dando un gran paso, porque el primer paso es romper los miedos, es romper esa barrera. Y después te vas a ir dando cuenta que no es tan difícil como creías. Joana Ledesma dice, ¿cómo cuesta algunas veces luchar contra situaciones o pensamientos que nos hacen postergar nuestros proyectos, aún sabiendo que esto nos acerca a nuestros objetivos? Exactamente. Y esas situaciones pueden ser la falta de seguridad, la falta de confianza, el creer en nosotros mismos, la comparación con nosotros, etcétera, etcétera. Sí, efectivamente, y nos hacen como postergar estos asuntos. Lo que hablaba hace rato de la barrera de postergación, tiene el miedo de enfrentar, ¿no? Ahí habría que checar cada situación particular, pero sí, efectivamente, a veces es la falta también de creer en nosotros mismos y también lo que les mencionaba que a mí me pasaba al principio, el miedo al éxito, porque a veces conscientemente uno quiere el éxito, uno quiere la abundancia, pero en el fondo es, ¿y qué pasa si yo me vuelvo famosa? ¿Y qué pasa si yo me llegan muchos clientes y no puedo atenderlos? ¿Y qué pasa si, no? Y a veces es, ching, y si me pasa eso, ¿cómo muevo mi mundo? Entonces, sí, puede ser que hasta incluso el miedo al éxito se pueda tener. Entonces les decía, ¿qué podemos hacer? Trabajar en estos tres aspectos. Vuelvo a repetir, claridad, seguridad y disciplina. Y claridad, ¿por qué claridad? Ay, porque es importante que tú tengas claro qué es lo que quieres y cómo lo vas a lograr. Y mucha gente no tiene claro lo que quiere. Mucha gente le he preguntado, oye, ¿y tú qué quieres en 6 meses? ¿Qué te gustaría lograr en un año? Y la gente no sabe contestar. Porque les digo, entramos en una rutina de trabajar, vivir, comer y hacer del baño, y de ahí no nos sacan. Entonces, mucha gente no se propone objetivos, no se propone qué es lo que quiere hacer y cómo lo va a lograr. Y entonces una vida sin propósito es como vivir una vida en obscuridad, en sombra. Es sobrevivir nada más, sobrevivir el tiempo que Dios te dé.
Y bueno, eso lo hace, eso te lleva a otros problemas que en algún momento vamos a ir trabajando. Entonces, lo importante es tener claro qué es lo que quieres y cómo lo vas a lograr. E incluso claridad de quién eres, ¿ok? Porque si tú no te conoces, pues también ahí es un punto muy, muy importante y que se vuelve una gran barrera. Entonces, muchas veces la gente quiere lograr muchas cosas, como les mencionaba, tiene muchas ideas, quiere lograr muchas cosas, pero todo está aquí en la mente, todo lo tiene aquí y pues lo que hace es que no sabe ni por dónde empezar. Y entonces la claridad te dice, necesitas tenerlo claro, necesitas aclararlo. Y como siempre les digo en el coaching, necesitas escribirlo, porque la escritura te hace ser consciente, te hace bajar este pensamiento, estas ideas, y cuando los escribes te das cuenta de lo que realmente tienes en tu cabeza y eso te da claridad. Entonces, la confusión es un desorden mental. Y si tenemos desorden mental, no podemos lograr las cosas. No podemos saber ni qué queremos, ni cómo quererlo, cómo lograrlo, y mucho menos pues lo vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, este punto es importantísimo. Empieza por aclarar qué es lo que quieres y cómo te gustaría lograrlo. Entonces, si tú tienes un proyecto, a ver qué tipo de proyecto quieres, cómo lo quieres lograrlo, hacia dónde vas, cuáles son los puntos en los que tú quieres trabajar, etcétera. Ya dependiendo de las personas qué es lo que les llama la atención. El segundo punto es la seguridad. Y la seguridad es esta parte de confianza, de fe en ti mismo y sobre todo el autoconocimiento que tienes tú de ti. Y aquí, ojo, por eso me dedico a las herramientas de autoconocimiento con la gente, porque la base de todo está en el autoconocimiento. La base de todo es que tú sepas quién eres en realidad, con qué cuentas, con qué fortalezas, cuáles son tus potencialidades y también cuáles son tus limitaciones. Porque las potencialidades necesitas tenerlo claro para expandirlos y las limitaciones necesitas tenerlos claros para mejorarlas. Entonces, si tú no conoces cuáles son tus potencialidades, no vas a poder expandir nada. Si tú no conoces cuáles son tus limitaciones, pues tampoco vas a poder mejorarlo, no vas a poder cambiarlo. Entonces es importantísimo este punto, el autoconocimiento. Y cuando tú te conoces y tú sabes quién eres, sabes qué es lo que tú necesitas trabajar de ti, a lo mejor las emociones. ¿Sabes qué, Claudia? Yo no sé cómo regular mis emociones. Yo me enojo y exploto. O sabes que yo no expreso en el enojo, yo me lo guardo. Yo no digo nada, por lo tanto no pongo límites. O la otra, es que a mí no me gusta estar triste, entonces por lo tanto yo nunca estoy sola, yo siempre me pongo a hacer cosas, entonces lo que haces tú es evadir la tristeza. Y eso a la larga pues te va a traer problemas, problemas en tus relaciones y problemas sobre todo contigo mismo, que van a repercutir en enfermedades. Entonces tú necesitas saber ahora sí también de con qué cuentas, con qué recursos cuentas, pero también de qué pie cojeas. ¿Me explico? Entonces, esto es un punto importantísimo y es a lo que me dedico, a trabajar con la gente, esta parte de seguridad, de confianza, de autoestima y amor propio, porque es la base de todo. Si tú te conoces, tú puedes expandirte, pero no puedes expandirte en todas tus áreas si tú no te conoces. Entonces, este punto es importantísimo y hay que trabajarlo. Así que tú te pregúntate, ¿realmente tú te conoces? ¿Realmente sabes qué es el tema que tú tienes que trabajar? Y otra, si ya lo sabes, ¿qué estás haciendo para trabajarlo? ¿Lo estás evadiendo? ¿Lo estás enfrentando? Entonces, esta parte es importante que tú también trabajes. Y es parte también de tu autoconocimiento. Bien, me gustaría aquí, si hay algún eh, punto que quieran ustedes comentar, me gustaría leerlos, así que ya saben que pueden escribir. Aquí Yuyi dice, tiene razón, anda uno en automático. Exactamente. Y eso es muy fácil, y más ahorita.
porque necesitamos como que la vida nos ha hecho trabajar más para tener más. Y nos hemos perdido en ese punto. Y creemos que tener más es lo mejor. ¿Por qué? Pues porque nos empezamos a comparar con lo que el otro tiene, ¿no? Tiene un mejor carro, tiene un mejor teléfono, las redes, o sea, las redes sociales nos han hecho creer que el mundo es perfecto, que debería ser perfecto y por lo tanto tú tienes que ser perfecta. Y si quieres ser perfecta necesitas tener más y eso es una gran mentira, ¿ok? Entonces nos hemos perdido mucho en esto y nos hemos desconectado de nosotros mismos. Nos hemos desenchufado de nosotros mismos y necesitamos volver a enchufarnos y empezar como, a ver, ¿dónde estoy fallando? ¿Cuál es la parte que yo necesito trabajar de mí? Y poder expandirme. Entonces te das cuenta que entre más te conoces, más cosas se van expandiendo de ti y por lo tanto vas necesitando menos cosas materiales. Y aunque no las necesitas y no las quieres, te van llegando, porque así es la vida. Uno, entre más buscas algo, más se aleja de ti. Y cuando lo dejas de buscar, eso se acerca a ti. Y esto aplica para todo, incluso para las personas, ¿no? Típico, cuando tú estás babeando por una persona y entre más insistas, 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 menos la vas alejando. Ah, pero el día que la dejes de buscar, esa persona se va acercando. Es exactamente lo mismo. Por eso es que decían que eso dicen que la abundancia no llega a la persona que la está buscando. ¿Por qué? Porque entonces se está enfocando en solamente un aspecto, por ejemplo, el económico. Y entre más buscas lo económico, más se va alejando de ti, porque necesitas trabajar un aspecto en ti, integrar esa abundancia en ti, integrar primero la abundancia en pensamiento, en ser, y por lo tanto, cuando tú la integras, la abundancia económica entonces llega a ti. Y es algo que es parte del cambio del chip, pero apenas la gente está despertando a esto. Pero bien, entonces este punto es importante, esta seguridad, y ya como les mencioné, esta seguridad me la da la confianza, la fe en mí mismo y mi autoconocimiento. Y el tercer aspecto que yo puedo trabajar para vencer estas barreras es la disciplina. Y lo mencionaba hace rato, necesitamos reforzar la constancia con la voluntad. ¿Y qué es esto? Pues necesitas reforzar el querer hacer las cosas. ¿Y cómo vas a reforzar tu querer hacer las cosas? Pues algo bien importante, la motivación, pero una motivación intrínseca, que venga de ti, que venga desde tu ser y que diga, esto lo quiero hacer por mi bien, porque me va a ayudar a mí como persona, porque quiero expandirme. Entonces, cuando tú lo haces desde adentro, entonces ahí va ayudando a fortalecer esta disciplina, esta voluntad. Por eso lo que les mencionaba, la gente que termina su coaching, su terapia, su tratamiento, ya sea médico, lo que sea, ¿por qué lo logra? Porque es constante. ¿Y por qué es constante? Porque tiene una motivación intrínseca, tiene una motivación desde su interior que lo hace hacer las cosas. Y al principio, pues va a costar, claro que va a costar, porque a lo mejor si yo no estoy acostumbrada a hacer ejercicio, pues los primeros días me van a costar un ojo de la cara, ¿verdad? Pero si yo quiero bajar de peso, si yo quiero hacer ejercicio por salud, porque me lo está pidiendo el doctor, porque tengo alto el nivel de colesterol o whatever, pero si yo quiero estar saludable, pues tengo que forzarme al principio para hacer las cosas y me va a costar los primeros 2 días, las primeras semanas, pero después lo voy a volver un hábito en mí, ¿ok? Entonces vuelvo a lo mismo, lo importante es trabajar los primeros días y ahí te va a ayudar mucho tu motivación intrínseca, tu motivación interior y eso te va a ayudar a pasar las primeras semanas, pero ya después lo vas a volver un hábito y va a ser mucho más fácil, ¿ok? Entonces hay que reforzar mucho esta propia motivación porque de ahí te va a ayudar a, a reforzar esta voluntad, esta disciplina. Y recordar algo,
que no todo se logra rápido. Estamos viviendo en una era en la que estamos acostumbrados a obtener las cosas fáciles, sobre todo en términos de tecnología, y eso nos ha hecho creer que así es la vida. Y en realidad no es así. No se puede obtener todo de manera tan rápida, y menos si no hay un nivel de conciencia trabajado. Entonces, esto es importante. Necesitas atravesar el camino, atravesar el proceso, y eso te va a ayudar a que tú veas los resultados. Y eso lleva tiempo. A lo mejor si a ti te es más fácil unas cosas, pues a lo mejor lo vas a lograr en menos tiempo. Habrá gente que le va a llevar más tiempo, pero eso no importa. Cada quien tiene un proceso diferente. Aquí lo importante es que tú te enfoques en desarrollar esta disciplina para ti, en ser esta constancia. Y recuerda este punto importante, refuerza tu propia motivación. Pregúntate el para qué quiero hacer esto, en qué me va a beneficiar. Y de ahí vas a agarrar mucho esta voluntad de hacer las cosas para la gente que le hace falta. Así que aquí, ya para ir cerrando el tema, es importante en trabajar en estas barreras, reforzarnos nosotros interiormente, trabajar nuestros puntos, y si necesitas ayuda, pídela. Es bien importante que ustedes asistan a talleres, a cursos, a terapias psicológica, holística, meditaciones, lo que tú consideras, lo que te llama la atención, o todo, dependiendo, ¿verdad? Porque yo siempre he dicho, todo suma, todo suma. Entonces, si tú vas trabajando en ti misma, pues ahí tú también le estás dando una instrucción a tu mente y al universo de que quieres un cambio. Por lo tanto, el universo también te va a dar oportunidad y te va a abrir caminos. Y créanme que también sus ángeles les van a abrir el camino. Pero a mí lo que me dicen las canalizaciones es que los ángeles no pueden facilitarnos las cosas si nosotros no damos el primer paso. Y muchas veces se lo han dicho a las personas: ¿quieres ayuda? Da el primer paso, da el primer paso, da el segundo paso, y entonces nosotros te podemos ayudar. Porque no, los ángeles, Dios, no nos pueden quitar la lección. Entonces somos nosotros quien tenemos que tomar ese paso para realmente aprender, y entonces los caminos se van a ir abriendo. Guadalupe Velasco dice, la disciplina es básica para lograr cambios. Totalmente. Si algo he aprendido en mi vida, de verdad, es que la disciplina es lo que te ayuda a lograr el objetivo. Claro está que todo lo que he mencionado, pero la disciplina, la constancia, es lo que te ayuda. Tú puedes ser muy buena. Yo, como le mencionaba a una persona que está conmigo en terapia, le dije, es que tú puedes ser muy bueno en básquetbol, muy bueno, tienes un talento nato, de esa gente que es tocada por Dios y que le da el talento y el don de algo, ¿no? Vamos a poner en este caso del básquetbol. Pero si esa persona con talento, pues es floja, se droga, toma alcohol, se va de fiesta, pues podrá tener el talento, pero ante el partido, pues no va a dar el 100%, y a lo mejor no se va a lucir bien, no va a lucir su trabajo, y no va a ayudar al equipo a lograr el que, pues, que gane el partido. Pero a lo mejor hay una persona que a lo mejor no tiene ese gran talento, pero es medianamente bueno, pero lo ves entrenando todos los días, más aparte se queda una hora extra porque quiere forzarse más y quiere aprender más, y le da ese 10% extra, da ese 110%. Al final del tiempo, al final de 3 meses, esa persona va a brillar más que el que tiene el talento nato. ¿Por qué? Porque lo que le ayudó fue la disciplina, la motivación en que quería ser mejor. Y esta persona nata, con el talento nato, puede perderse. ¿Y de qué le sirvió tener un talento tan bueno si no lo explotó, si no lo aprovechó? Entonces, aquí a veces lo que importa más es la disciplina que realmente que se me den las cosas fáciles, ¿ok? Y yo esto les digo por experiencia propia, que sí lo he visto en mucha gente,
lo he visto, que a mí en lo personal la constancia, la disciplina me ha ayudado mucho a lograr mis objetivos. He sido constante, y el universo me ha ido premiando. Sobre todo este año, para mí ha sido un año muy bueno, ¿sí? Pero he sido muy constante en mi trabajo, me he preparado cada vez más, estoy creciendo en todos los ámbitos y así es. Yo sé que todo llega a su tiempo. Así que si tú estás en este proceso, no te des por vencido. Trabaja en estos puntos. Si todavía hay barreras que hay que vencer, trabaja en ellas y véncelas y rómpelas y pide ayuda. Y no te quedes con que no puedo, no. Acuérdense, no solo con desearlo las cosas no se nos van a dar. Se necesita un trabajo, ¿sí? Se necesita un trabajo constante y sobre todo un trabajo interior. Y como me dicen los ángeles, me lo han dicho en varias ocasiones y a la gente que he canalizado también, les dicen, el éxito y la abundancia está destinado para quien realmente quiere trabajar desde sí misma, desde su interior, ¿ok? Entonces, esto es importante. Si tú te trabajas a ti mismo internamente, realmente le echas ganas, te trabajas, estás comprometido contigo, el éxito y la abundancia van a llegar por añadidura. Tarde que temprano llegan, pero llegan. ¿Ok? Entonces, con esto cierro. Gracias por haberte quedado el día de hoy. Espero que te quedes con estas reflexiones, te quedes pensando en esto. Y si no estuviste en todo el tiempo, en todo el podcast, pues puedes repetirlo. Se va a quedar grabado aquí en mi Facebook Live, pero también lo voy a subir en la semana a mi canal de YouTube. Ya sabes, estoy promoviendo el canal de YouTube para que tú puedas tener meditaciones, estos podcasts que estoy haciendo. Tengo temas infinitos. Ya tengo 3 años trabajando en estos podcasts, así que hay muchos temas que voy subiendo. Así que si un día quieres aprender algo o trabajar en algo, búscate un tema y te aseguro que te va a resonar y sobre todo vas a aprender. Así que yo me despido, soy Claudia Velasco de Conecta con tu Luz Angelical. Te pido que le des like y comparte. Es lo que te pido, comparte para que le llegue a más personas. También estoy en Instagram como Klaus Angeloterapeuta para aquellas personas que me quieren también seguir en Instagram. Gracias, que pases muy bonitas y felices noches y que tengas una excelente semana. Nos vemos. Bye bye.